Muy buen día, arquitectos. Vamos a continuar con el último tema de nuestra unidad número 6, que es el análisis de edificios. Previo a esto, si quisiera comentar, ya se encuentra en Abaites la actividad junto con el tiempo de entrega. Básicamente son tres entregables. El primero es un pequeño diagnóstico, al igual como lo hicimos al inicio del semestre, donde lo más importante a realizar va a ser la ubicación, la orientación, la normativa y los detalles del terreno. Los demás elementos, digamos que los pueden hacer un poco más superficiales, pero sí va a ser importante que realicen estas láminas para entregar como primer entregable el pequeño diagnóstico de su proyecto a elegir. Lo segundo es elegir un proyecto, que creo que ya lo hicieron. Elegir un proyecto, por ejemplo, no sé, el Teatro de la Ciudad, el edificio Pedrín, Palacio Municipal, su casa puede ser, también algún elemento interesante, alguna plaza, algún restaurante. Ese es lo segundo, ¿no? Tener un edificio para analizar. Y lo último es realizar un esquema con una propuesta de arquitectura deconstructivista, que es el tema que veremos en este video. Entonces, vamos a acabar de ver los temas con esta presentación para que ustedes puedan tener ya el conocimiento básico para su actividad, ¿sale? Entonces, iniciamos. Nuestro tema es análisis de edificios. El método deconstructivo se traduce literalmente en la deconstrucción o demolición de una estructura construida, ya sea por razones estructurales o simplemente por un acto de rebelión. Quizás es por esta razón que muchos malinterpretan el movimiento deconstructivista. Esto quiere decir que así como tenemos arquitectura minimalista, arquitectura funcional que se enfoca a que los espacios pues tengan una buena relación entre sí y demás, también tenemos este tipo de arquitectura, no es un movimiento, sino que es como una forma de diseñar, este estilo de diseño, el cual está enfocado mayormente en la abstracción, en, en la emoción que se pueda generar en la forma de diseñar, el cual vamos a ir viendo también un poquito más en ejemplos, ¿no? Lo primero que pensamos cuando hablamos del método deconstructivo, lo primero que viene a la mente es de esto no es real, ¿no? Esto parece falso, ¿sale? Es este tipo de arquitectura tan diferente, tan intenso, que raya en lo grosero, ¿no? Entonces, continuamos la lectura. El deconstructivismo no es, de hecho, un estilo arquitectónico, como lo comentábamos, ni es un movimiento de vanguardia contra la arquitectura o la sociedad. No sigue reglas, ni adquiere una estética específica, ni es una rebelión contra un dilema social, es simplemente la liberación de infinitas posibilidades de jugar con formas y volúmenes. Este tipo, digamos, de arquitectura no es contemporáneo, no es, digamos, algo recién inventado, tiene ya desde mediados de los 80s, de 70s que se viene manejando, producto obviamente de la creación de nuevos materiales, ya que estos materiales un poco más resistentes dan la libertad para que se pueda pues realizar una propuesta mucho más atrevida, ¿no? Entonces, con esto podemos decir que el método deconstructivo es igual a expresión artística, expresión arquitectónica y demás. Tenemos aquí uno de los primeros ejemplos, un esquema, el cual nos habla de cómo se manejaba la idea inicial del deconstructivismo. Si ustedes se dan cuenta, espero que vean mi cursor, aquí por dentro de esta estructura eh, curva, digamos, tenemos formas ortogonales. Estas formas siguen manteniendo el funcionamiento del proyecto básico, pero todo lo demás, todo lo que le abraza, todo lo envolvente, se vuelve un elemento secundario, pero formalmente se vuelve un elemento primario, ¿no? A continuación íbamos a ver un video, pero este video va a ser importante que lo vean. Se los voy a cargar dentro de la plataforma de Abaites, que es el siguiente video, pero nos lo vamos a brincar, ¿sale? Entonces, previo a que lleguen a esta parte del video, pues les recomiendo que lo pausen, vean ese video que nos explica un poco de la historia, de los exponentes y ejemplos básicos, y ya podemos continuar con este video, ¿no? Perfecto.
Continuamos con entorno y contexto, ¿no? Previo a que nosotros podamos llegar a, a los ejemplos principales, que son los que nos interesan, tenemos que explicar dos elementos o dos conceptos bastante interesantes. El primero es entorno y el segundo es contexto, ya que esto nos va a dar un poco más de información previo a ver los ejemplos principales del tema, ¿no? Entonces, como comentábamos, lo primero va a ser el entorno. Entorno es el conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e influyen en su estado de desarrollo. Básicamente el entorno es todo lo que rodea algo. Si tenemos un ejemplo de algún proyecto, como por ejemplo el Teatro de la Ciudad, el entorno pues es todo el centro histórico, ¿sale? Todo el centro histórico, pero no solamente el centro como tal, sino las actividades que se realizan, el enfoque social de ese proyecto, que en este caso al ser un proyecto público tiene el ojo de todos sobre él, eh, qué actividades económicas se realizan en ese sitio y demás. Entonces, entorno pues engloba muchas más cosas que solamente lo que lo rodea, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos contexto, que el contexto pues en este caso es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Es como cuando decimos un tema y de repente lo modificamos y decimos, ¿sabes qué? Pues dame un poco de contexto de ese tema, ¿no? En este caso, cuando hablamos de proyectos, contexto se refiere a lo que rodea directamente un proyecto, ¿sale? Por ejemplo, directamente lo que rodea al Teatro de la Ciudad, pues son proyectos, son espacios de restaurantes, un banco y demás. Entonces, el contexto inmediato sería eso que ustedes están viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen interesante que es el centro histórico de San José del Cabo y vemos que tiene una tipología de vivienda muy similar. Colores, materiales, texturas, elementos arquitectónicos, molduras, arcos, ventanas, etc. Todo eso es la imagen urbana del centro, ¿no? Igual, mismos colores, mismo tipo de material y demás. La arquitectura deconstructivista es exactamente lo contrario. Eso quiere decir romper el contexto. Romper completamente el contexto si venimos con una secuencia de cuadros. La arquitectura deconstructivista es un triángulo y continúan cuadros. Entonces este elemento diferente eh, es lo que va a romper el contexto, que romper el contexto es romper la imagen que tenemos junto, ¿no? Aquí tenemos el primer ejemplo. Este es un museo, el cual yo sé que parece ficción y demás, pero esta es la primera etapa, que es un proyecto de más de 300 años y la actualización que se utilizó ya enfocada en esta arquitectura deconstructivista, ¿no? Entonces vemos cómo eh, atraviesa incluso el proyecto, lo subtrae y hay una fusión de materiales y de elementos bastante diferentes, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, esta es la casa danzante, donde podemos ver una continuidad en la tipología de vivienda que vendría siendo parte del entorno y el contexto inmediato. Y al llegar aquí, a esta esquina, vemos como este elemento principal, que es muy similar a este, ya presenta una curva mucho más importante para el tipo de proyecto. Entonces se vuelve este elemento, digamos, deconstructivista que nos va a brindar otro enfoque, ¿no? Y pues como podemos ver en el ejemplo, se ve bastante diferente y es mucho más pregnante, o sea que esta propuesta arquitectónica llama mucho más la atención, pero al mismo tiempo también se vuelve un elemento que no a todos les puede gustar, ¿no? Porque en ocasiones lo funcional, digamos que es como lo más correcto, pero cuando basamos nuestro diseño en una forma, y es una forma como esta muy exótica, no es para todos los gustos, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a continuar en el siguiente video con los ejemplos para que también nos puedan observar.